¿Qué pasaría si te dijera que el México que conoces, con su bandera, su himno y sus héroes revolucionarios, nunca existió? Imagina por un momento un México sin Adelitas, sin Pancho Villa, sin Emiliano Zapata, un país donde la frase tierra y libertad es solo el susurro de un loco. Hoy vamos a explorar esa realidad alterna, un México donde la silla presidencial nunca fue abandonada, donde el orden y el progreso se convirtieron en una ley de hierro por más de un siglo. ¿El resultado? Un país que te sorprenderá y quizás te helará la sangre. Quédense con nosotros en este viaje a la historia que nunca fue. Para entender el desvío, primero hay que conocer el camino original. El porfiriato, el gobierno del general Porfirio Díaz, fue, en la superficie, un milagro económico. Conectó al país con trenes, atrajo millones en inversión extranjera y puso a México en el mapa mundial. Su lema era poca política y mucha administración, y el mundo aplaudía. Pero debajo de la alfombra del progreso, la suciedad se acumulaba. Este orden se mantenía con una política simple y brutal: pan o palo. Pan para los leales, los inversionistas, la élite, y palo para cualquiera que se atreviera a disentir. El 95% de los campesinos no eran dueños de la tierra que trabajaban. Vivían atados a las haciendas por deudas impagables en las infames tiendas de raya. Cuando los obreros pidieron salarios justos, el ejército les respondió con balas. Y cuando la prensa criticaba, sus periodistas terminaban en la cárcel de Belén. En 1910, esta olla a presión explotó, dando inicio a la Revolución Mexicana. Pero, ¿y si la válvula de seguridad nunca hubiera cedido? Aquí es donde nuestra línea temporal se fractura. Imaginemos que Díaz, un maestro de la política, juega su última carta de forma diferente. En lugar de abrir la puerta a la democracia, orquesta una sucesión controlada desde su círculo de élite, los científicos. No nombra a un vicepresidente popular, sino que le entrega el poder al cerebro financiero del régimen, José Yves Limantour. O quizás, para calmar al ejército, al general Bernardo Reyes. El resultado es el mismo: no hay revolución. Madero es arrestado antes de tiempo. Los levantamientos son aplastados con eficacia militar. El sistema porfirista demuestra ser más fuerte que su fundador. Nace una tecnocracia autoritaria, un gobierno de expertos, no de políticos, donde la eficiencia económica lo justifica todo. Un nuevo Tlatoani se sienta en la silla presidencial, y el siglo XX mexicano comienza sin un solo disparo revolucionario. Bienvenidos al México del progreso ininterrumpido. Un país que, en la superficie, parece una potencia. Durante la Primera Guerra Mundial, este México es un paraíso para los aliados. Vende petróleo, cobre y henequén a precios de oro. La élite se vuelve obscenamente rica, pero es una prosperidad artificial. Cuando llega la Gran Depresión en 1929, el golpe es apocalíptico. Sin un mercado interno fuerte y con un gobierno que solo protege a los de arriba, el desempleo y el hambre se apoderan de las ciudades mineras y los campos petroleros. El momento clave que nunca ocurre: la expropiación petrolera. En 1938, sin un Lázaro Cárdenas ni una constitución de 1917 que lo respalde, el petróleo sigue siendo de británicos y estadounidenses. Pemex nunca nace. México llega al siglo XXI como una potencia extractiva, pero sin control real sobre su principal riqueza. La sociedad de este México es una pirámide de cristal, rígida y transparente. En la cima, la aristocracia. Imagina ser un hacendado en Yucatán. Tu familia es dueña de extensiones de tierra del tamaño de un país europeo. Vives 6 meses en tu mansión de Paseo de la Reforma y los otros 6 en París. Tus hijos no hablan español con fluidez, prefieren el francés. Para ti, el indígena maya que trabaja tus campos no es un compatriota, es parte del paisaje. Un escalón más abajo,
una clase media nerviosa, pequeños comerciantes, gerentes de empresas extranjeras, burócratas. Viven bien, pero sin poder real. Su lealtad se compra con estabilidad y la ilusión de que algún día podrán ser como los de arriba. Luego, la base. La inmensa mayoría. Imagina ser un obrero en Monterrey. Trabajas 12 horas al día en una fundidora por un salario que apenas te permite mal comer. No hay sindicatos, no hay derecho a huelga. Cualquier queja significa el despido. Y para el 70% de la población, la vida es en el campo. Imagina nacer, vivir y morir en la misma hacienda, trabajando la misma tierra que tus bisabuelos, pero que nunca será tuya. La tienda de raya ahora es digital, quizás, pero la deuda sigue siendo hereditaria. Y el alma de México. La cultura oficial desprecia lo popular. El ideal es ser europeo. El muralismo mexicano, ese movimiento que llenó de historia los muros del país, nunca ocurre. ¿Para qué pintar a campesinos y obreros cuando puedes importar arte de París? La época de oro del cine mexicano tampoco existe. El cine nacional es una imitación barata de Hollywood o del cine francés. Los grandes ídolos populares como Pedro Infante o Cantinflas, que surgieron de la celebración de lo popular postrevolucionario, nunca encuentran su público. La identidad mexicana es una fractura, una élite que no se siente mexicana y un pueblo cuya cultura es considerada vulgar y es reprimida. Un país construido sobre tanta presión no puede durar. Es una bomba de tiempo. Sin los canales de la democracia, sin la esperanza de la reforma agraria, sin la movilidad social, toda la frustración se acumula. La explosión no habría sido en 1910, pero habría llegado. Quizás en los 60, con el eco de la Revolución Cubana y las protestas estudiantiles globales. O en los 80, con una crisis económica. Pero habría sido infinitamente peor. Sin líderes claros, sin proyectos ni ideales definidos como los que tuvieron los revolucionarios, habría sido una explosión de pura anarquía, una guerra civil brutal que habría hecho que la revolución de 1910 pareciera un juego de niños. Desde aquí, en Mexicali, en este agosto de 2025, es fácil ver las cicatrices y las promesas incumplidas de la revolución. Fue un proceso violento y caótico que nos dejó un país de contradicciones. Pero este viaje a nuestro pasado alterno nos muestra la otra cara, la paz de los cementerios y el progreso de unos pocos no es paz ni es progreso. Ese México sin revolución es un recordatorio de que la estabilidad basada en la injusticia es solo el preludio de la tormenta. La revolución, con todos sus fallos, nos dio una identidad y un horizonte de derechos por los cuales todavía hoy luchamos. Pero esa es mi interpretación. Ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que este México porfirista habría podido reformarse pacíficamente? ¿O el estallido habría sido inevitable? Dejen sus teorías en los comentarios, que es donde la conversación se pone realmente buena. Si te gustó este viaje por la historia que no fue, agradecemos enormemente tu like, que te suscribas al canal y que le des a la campanita para que no te pierdas nuestra próxima aventura. ¡Hasta la próxima!